visitar nuestra página web cmssostenible.org. Además, también nos pueden encontrar en LinkedIn, e Instagram y Facebook como Centro Movilidad Sostenible, donde van a poder encontrar mucha más información sobre electromovilidad, transporte, baterías y minerales. Le voy a dar la bienvenida a Sebastián Galarza, nuestro director ejecutivo, que va a ser uno de los moderadores de este evento. Y video. Buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Agradezco de nuevo la alta participación que tenemos hoy día para este evento. Acordarles también que tenemos interpretación en vivo para este mismo, dado que tenemos una serie de acompañantes que vienen de diferentes países del mundo, desde África, desde Asia, desde varios países de América Latina y el Caribe, que están aquí acompañándonos justamente para poder hablar sobre lo que ha sido un hito en la región, que es la introducción de la Ley de Eficiencia Energética en Chile con su componente de eficiencia vehicular. Para todos nosotros esto es muy relevante, dado que en los últimos años hemos visto cómo el sector automotor ha tenido un estancamiento en cuanto a eficiencia energética y Chile ha comenzado a liderar este proceso a través de justamente la ley que aborda una reducción en las emisiones del sector transporte a través del establecimiento de un estándar de eficiencia energética, y de eso vamos a hablar hoy día, con reguladores, con actores del sector privado, importadores de vehículos, con expertos internacionales, y finalmente vamos a presentar una herramienta que hemos creado a partir del Centro de Movilidad Sostenible que permite monitorear mejor el mercado y el cumplimiento del mismo a estos estándares. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque el transporte representa para muchos de nuestros países más de un tercio del consumo energético de las emisiones de CO2 que tenemos a nivel nacional. Y esto se da en el marco de justamente las discusiones que tenemos este año de las NDCs en la región a nivel global, y que se van a dar en el marco de la COP30 en Brasil. Y para esto hay una serie de iniciativas que ha impulsado el gobierno de Chile, incluyendo la electrificación del transporte público, donde somos un referente ya no solo regional, pero a nivel global, pero también las normas de eficiencia energética que muestran un avance notable en reducir las emisiones del parque automotor. Este estándar de eficiencia energética lo que hace es definir rendimientos energéticos para los importadores de vehículos livianos, pronto medianos y en futuro pesados del país, estableciendo una métrica de rendimiento energético para todos los vehículos que entran, que son importados, y en función de las ventas que estos tienen a nivel nacional. Dentro de este marco regulatorio también existen incentivos para vehículos híbridos enchufables y eléctricos puros, y también sanciones para los que no cumplen o el incumplimiento de esta normativa. Esta ley es pionera en América Latina, ha impulsado la entrada de vehículos más eficientes al mercado, como vamos a ver con las exposiciones y conversaciones que tenemos a futuro. Y con esto quiero dar paso a un pequeño poll, una pequeña pregunta para nuestros auditores, también para mantenerles también un poco más interactivos con lo que estamos haciendo y tener la percepción suya de acuerdo a estas temáticas que estamos abordando. Dado que Chile también tiene una meta blanda establecida en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que considera alcanzar el 100% de ventas de vehículos cero emisiones del 2035. Y para eso tenemos una pregunta que debió haber aparecido en su pantalla, con algunas opciones sobre cuáles son las más importantes desde su punto de vista. Entonces vamos a dar un par de segundos para que ustedes puedan contestar esto, y pronto vamos a ver algunas de las respuestas desde su visión. Súper, y con eso tenemos un poco de
de lo que es esta percepción que tenemos de nuestros auditores que justamente piensan que hay un poco el ranking, ¿no? Una falta de infraestructura de carga suficiente, costos elevados de los vehículos eléctricos, seguidos por falta de incentivos y finalmente limitada disponibilidad de modelos eléctricos en el país. Y con eso quiero dar paso a las palabras de Julio Maturana. Julio es justamente el jefe de División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía de Chile y quiero dar paso justamente a estas palabras de apertura de su parte. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenos días a todos y todas. Muy buena asistencia. Veo que tenemos casi 100 personas conectadas a este webinar. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias también, por supuesto, por la invitación. Un poco de contexto sobre la ley de eficiencia energética. Esto es una ley que no surgió de un día para otro, no fue de la noche a la mañana. Fue una ley que se conversó bastante. Y cuando hablo de que se conversó bastante, es que hubo mucho diálogo entre distintos actores, ya sea la gente de la industria, la academia, el sector público, sector privado, porque, bueno, además, por supuesto, de lo que tiene que ver con la parte, digamos, de electromovilidad y la parte como que más nos convoca hoy día, también hay otros sectores relacionados con los grandes sistemas de gestión de la energía, entre otras partes. Entonces, fue una ley que tuvo bastante trabajo, no solamente en lo legislativo, sino que también de parte de la industria y el sector público para ponernos de acuerdo en algo que estuviera dentro del contexto chileno, en algo que se pudiera aplicar, en algo que nos pudiera servir, en algo que pudiese aplicarse también no de un día para otro, sino que tuviese una aplicación gradual, pero que nos ayudara también a reforzar la línea que estábamos siguiendo como país relacionado con la baja de las emisiones, con el desarrollo de industrias más limpias, con el desarrollo de industrias más eficientes, en fin, con esta línea precisamente de la eficiencia energética. Y en ese sentido, en lo que tiene que ver con el transporte, hoy día podemos decir, y aquí estoy un poco como mirando mis apuntes, eh, hoy día podemos decir que los avances de esta ley en lo relacionado con los estándares ha sido mucho mejor de lo que incluso en algún momento pensamos. Eh, por ejemplo, la venta de vehículos cero emisiones aumentaron desde que comenzamos con esto hasta ahora en más de un 600%. Claro, en términos numéricos, uno dice, con respecto al parque automotriz total, todavía sigue siendo poquito. Pero si seguimos en esta línea, en esta proyección, el número de vehículos cero emisiones en el futuro van a ser bastante. Y esto es porque cada día se vende más y más vehículos cero emisiones y es cada vez también más atractivo. Viendo ahí la encuesta, claro, muchas personas decían, oye, el precio todavía puede ser muy alto, etcétera, pero esos precios también están bajando y precisamente esto se ve reflejado en el número de ventas que tenemos año a año y que esto va aumentando. Pero sin duda, lo más tal vez importante para nosotros como desde el Ministerio de Energía y desde el sector público es que la eficiencia ha ido aumentando. O sea, los nuevos vehículos que han ido ingresando al sistema, que se han ido homologando, son más eficientes. O sea, estamos dejando una huella hacia el futuro respecto a la eficiencia energética, en lo que tiene que ver con las emisiones. O sea, los nuevos vehículos que están entrando al país son más eficientes, van a haber menos emisiones, vamos a tener un sistema mucho más limpio, y eso es súper importante y está directamente relacionado con la aplicación de la ley y por lo tanto con la aplicación de los estándares. Entonces, el trabajo que se está realizando ha sido muy importante y por supuesto ha habido un acompañamiento de parte también, no solamente del sector público, sino que también del sector privado en este ámbito, que ha ayudado mucho respecto a la aplicación de los mismos. Hay un largo camino todavía por recorrer. Esta ley, de hecho, contempla, o en torno a lo que tiene que ver con los estándares, contempla que esto sea un proceso de constante aprendizaje. Tenemos los estándares de los vehículos pequeños, los medianos, se vienen después los de pesado, y probablemente tengamos que estar revisando, ¿cierto?, lo que ya hemos hecho para ir actualizando en la medida también de que las nuevas tecnologías se vayan introduciendo en el tiempo. Entonces, lo que vemos hacia el futuro es que tenemos mucho espacio todavía de mejora, en que también tenemos un ecosistema que está dispuesto también a esas mejoras
y en que, por supuesto, que la eficiencia va a ir aumentando y eso va a ir en beneficio de todo, de todas las personas que están, digamos, en este carro y en todo este ecosistema de la electromovilidad, del transporte eficiente, de los estándares y de la eficiencia energética en general. Así que bueno, solo eso y más que nada que ojalá todos podamos disfrutar de este seminario y que podamos ojalá compartir diversas opiniones y que también sea una instancia de mucho aprendizaje y que ojalá se sigan también, por supuesto, repitiendo este tipo de seminarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tu intervención, tus palabras, que justamente dan el marco para esta discusión que vamos a tener. Y con eso vamos a pasar nosotros a la siguiente parte del webinar, que es justamente es el panel con los importadores de vehículos chilenos, donde vamos a hablar sobre el cumplimiento, el portafolio de sus productos y las perspectivas que tienen con respecto a la ley y su cumplimiento. Y para eso invito a nuestros colegas Ignacio Bengochea, gerente general de Astara Chile, representante de marcas como Chery, Mitsubishi, BYD, GP, Fiat, a unirse. Por favor, ahí, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Al igual que a Rodrigo Covarrubias, encargado de pricing y electromovilidad de Indomotora, representante de Kia y Dongfeng Nanmi. Y finalmente Ignacio Funes, director de Toyota Chile, también a unirse a prender sus cámaras para poder participar en este panel, que va a tener como objeto escuchar de su parte cuáles han sido las experiencias que han tenido durante este año, primer año de implementación de la ley, y abordar algunos de los desafíos y también oportunidades que han visto a su vez con la introducción de esta nueva normativa. Y para eso vamos a tener una serie de preguntas. Mi colega Claudio, que me está ayudando aquí con algunos temas más administrativos, va a poner también un timer para poder seguir un poco la hora y mantener el dinamismo de la reunión. Y quisiera comenzar con una pregunta para cada uno de ustedes, con una ronda de 2 minutos cada uno, para entender un poco justamente cómo ha sido este año y si pudieran definir un factor clave que les ha permitido cumplir exitosamente con las exigencias de esta ley hasta ahora. ¿Cuál sería este y cómo lo abordan ustedes? Comenzando con Ignacio, de tu parte. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y la participación en este foro y darle también un saludo a todos quienes están presentes. Bueno, es difícil definir un solo factor, por supuesto. Yo creo que el primero es el compromiso global que tiene Astara a través de su estrategia de ESG que está implementada en 19 países, donde tenemos una meta muy desafiante que es llegar a la carbono neutralidad en Scope 1 y 2 al año 2027. Y por supuesto, la ley de eficiencia energética enmarcada en esta estrategia global que tiene Astara es muy llamativa y nos permite o probablemente nos desafía a acelerar muchas cosas. Eso yo diría que uno va basado en el tema interno de nuestra estrategia global interna. Lo segundo, creo que lo que nos permitió y un factor importante fue la anticipación y la visión estratégica que tuvimos desde que se empezó a discutir, como nosotros tenemos presencia en Europa, y ya efectivamente esta normativa a través de distintas mediciones, en Europa a través del CO2, aquí a través del consumo, nos permitió anticiparnos y saber a lo que íbamos, con información bastante cercana de lo que teníamos en otros mercados, y nos permitió acercarnos a los fabricantes y comenzar a trabajar con tiempo lo que significaba esta implementación. Habían muchos pilares que todavía de la normativa que no estaban regulados en ese tiempo cuando comenzamos a conversar, pero sí ya teníamos una visión y una experiencia de lo que habíamos vivido en los mercados europeos y donde muchos fabricantes también eran comunes que representábamos tanto en Europa como aquí en Latinoamérica y en particularmente en Chile. Entonces, esa visión y ese trabajo y ese monitoreo que hicimos a través de la normativa en forma temprana con los fabricantes nos permitió trabajar con cada uno de ellos alternativas e impactos que tendría esta normativa desde el punto, obviamente, desde las multas, desde el punto financiero y lo que significaba en el impacto del negocio,
más allá que también la estrategia obviamente es siempre intentar avanzar en una normativa más limpia. Muchísimas gracias, Ignacio. Quizás pasando a ti, Rodrigo, sobre justamente los desafíos que han tenido ustedes y cuál ha sido de nuevo el factor clave para poder abordar esto. Hola Sebastián, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, de partida, un factor súper relevante fue el poder conocer con tiempo y anticiparnos a todo lo que tiene que ver con las implicancias que tenía esta ley, tanto a nivel global como para cada uno de nuestros modelos. ¿Para qué nos sirvió esto? Por ejemplo, para poder resolver dudas de forma oportuna. Ahí levantamos hartos temas con ANAC, conversamos muchas veces con ellos para poder resolver algunas diferencias, algunos temas con los procedimientos, que fue súper relevante para poder, de partida, involucrar a la fábrica y buscar algunas soluciones que nos permitieran optimizar el rendimiento del portafolio y con esto también realizar simulaciones anuales de cómo iba siendo, cómo venía siendo y cómo se venía proyectando el rendimiento promedio que íbamos a tener dentro de nuestras ventas. Paralelamente, ahí tuvimos el apoyo fuerte de Indumotora a través de Automotora del Pacífico, que también hizo un trabajo súper importante sobre identificar cuáles eran las potenciales oportunidades de negocio que venían asociadas a este nuevo segmento de vehículos de baja emisión. Y aquí nos ayudó bastante a alinearnos por un lado al cumplimiento normativo, y por otro lado, tener una mirada comercial de largo plazo que no sea solamente en cumplir cada uno de los estándares que se requieren. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y finalmente, Ignacio Funes de Toyota Chile. Ignacio, que nos cuentes un poco también la visión de parte de Toyota y lo que ha hecho la marca para ir justamente identificando este factor clave para poder cumplir este año con la normativa. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación y bienvenido a todos los que están asistiendo a este seminario que me parece muy interesante, estos instancias de conversación y de evaluación y ir viendo cómo va avanzando este tema en particular. Eh, el factor clave, yo coincido con Ignacio, que finalmente no es uno, es una suma de factores. Y principalmente me parece que uno de los que da el disparador inicial es la convicción corporativa de avanzar hacia la carbono neutralidad. ¿Okay? En ese aspecto, ya Toyota, nosotros comenzamos yo diría que hace unos 30 años atrás, y el hito principal fue cuando lanzamos el primer híbrido a nivel global en el año 97, pero ese híbrido marcaba el camino nuestro hacia el sueño, de alguna manera, de la construcción de un ecocar. Esa construcción, ese sueño del ecocar todavía sigue vigente y todavía estamos trabajando para ello porque no solo estamos incluyendo las emisiones que pueda tener ese vehículo en algún momento del tiempo, sino que también el cómo se manufactura ese vehículo y cómo también en la cadena logística se involucra ese ecocar, ¿no? Entonces, tener esa convicción desde un comienzo ayuda mucho al cumplimiento de leyes como la que hoy día estamos teniendo acá en Chile, de ley de eficiencia energética, y después viene todo este trabajo de anticiparse, de la visión estratégica, de tener lo antes posible la certeza de cómo se va a medir la ley, qué es lo que se va a medir, cuáles son los plazos, la forma de implementación, etcétera. Y también se traduce después en la acción, digamos. Y en la acción, todos de alguna manera hay que sacrificar algo para que esta acción tenga el máximo de cumplimiento posible. Porque hoy día estamos cumpliendo, pero
eso no asegura que en el futuro podamos cumplir. Lo que sí estamos trabajando Ignacio. es maximizar eso, ¿no? Súper, sí. Y manteniéndome contigo para la siguiente ronda de preguntas, que vamos a tener 3 minutos por presentador también para abordar esto, justamente. Cuéntanos un poco más cómo ves el rol que juegan los híbridos convencionales dentro de las exigencias actuales y futuras de la ley para ustedes, pero también cómo van abordando la incorporación de nuevos modelos eléctricos puros, eléctricos enchufables también dentro de su portafolio de productos para Chile a raíz justamente de estas nuevas exigencias. Nuestra estrategia, en lo que tiene relación a una movilidad más limpia, nosotros le llamamos de multivías, es decir, cada tecnología tiene un rol muy importante y por supuesto que los híbridos convencionales o autorrecargables o que no se enchufan son un muy buen inicio para acelerar el recambio de los parques automotrices en todo el mundo, cosa de poder disminuir más velozmente el CO2 del parque actual, digamos. Y por supuesto que en esta estrategia de multivía, avanzar hacia vehículos que tengan una reducción del CO2, ya sea al 100%, como un 100% eléctrico, o más eficientes como los plug-in, o incluso los autos a hidrógeno, es parte de nuestro plan y vamos a ir caminando hacia ello en Chile también. Y por supuesto, tener la apertura de incorporar también en la legislación y en la regulación, eh, dejar la puerta abierta para nuevas tecnologías que hoy día no sabemos si van a existir o no, porque al menos en la industria automotriz siempre se está trabajando muy fuertemente en investigación y desarrollo. Por lo tanto, pueden haber otras alternativas como los combustibles sintéticos que aporten al propósito final, que es disminuir o neutralizar las emisiones de carbono. Ignacio, con un poco más de tiempo también, si nos puedes contar un poco sobre las estrategias que han tenido ustedes en este año para, justamente yo sé que han tomado algunas decisiones sobre algunos modelos que se dejaron de vender, otros que se están vendiendo con más fuerza, entonces un poco más sobre eso, ¿no? Y también sobre cualquier perspectiva futura para la incorporación de vehículos eléctricos puros dentro del portafolio de Toyota Chile. Sí, nosotros dentro de la planificación, y con lo que te decía al comienzo, siempre hay que hacer algún sacrificio, digamos. Decidimos dejar de vender algunos modelos que tenían un impacto del CO2 más alto, y uno de ellos era nuestro best seller, nuestro modelo que más vendíamos, que fue el Corolla Cross versión gasolina. Nosotros desde el año pasado, comienzo de año, ya lo dejamos de vender. Por lo tanto, solo ofrecemos versiones híbridas y ahí creemos que ayudó mucho a poder acelerar esta reducción de emisiones. Y por supuesto que en nuestros planes, en el muy corto plazo, está pensado la incorporación de vehículos 100% eléctricos y también la ampliación de la oferta tanto en híbridos convencionales como en híbridos enchufables. Y en paralelo también estamos participando de varios proyectos e iniciativas que puedan hacer avanzar temas de hidrógeno. Perfecto, muchísimas gracias Ignacio por esa visión de tu lado. Vamos a pasar ahora con Rodrigo. Rodrigo, quisiéramos escuchar de tu parte también qué vehículos ustedes han priorizado en su portafolio para poder cumplir con este nuevo rendimiento, perdón, con este nuevo estándar de rendimiento corporativo. También entender un poco cómo fue esa conversación que tuvieron ustedes también para poder traer esos vehículos al mercado chileno, si esta ley justamente facilitó de cierta manera la llegada o la aceleración de la llegada de vehículos más eficientes al mercado. Y finalmente, igual un poco como la pregunta de Ignacio, ¿tuvieron que dejar afuera algo de su portafolio o están pensando en hacerlo? Sería interesante escuchar eso de tu lado. Ok, mira, en los últimos 3 años como Kia Chile hemos lanzado ya 4 SUV 100% eléctricos que han sido súper bien recibidos por los usuarios y por nuestros clientes y que sin duda han sido fundamentales para cumplir con las metas que nos ha fijado este nuevo estándar y esta nueva ley. Dentro de ellos tenemos el EV5, que es un SUV mediano y que hoy día tiene cerca de un 10% de participación dentro de su segmento, lo que para nosotros es una muy buena noticia.
Y obviamente esta línea de acción acá está súper dirigida y súper alineada también con la estrategia global que tiene Kia, la que ha impulsado una transformación súper fuerte en lo que es en su portafolio, muy dirigido a lo que es la movilidad sostenible. Esto desde el punto de vista de un cambio y de aumentar la oferta de vehículos eléctricos, la reconversión de fábricas de combustión a otras que tienen producción 100% de vehículos eléctricos, y también que van por el otro lado del compromiso que tiene Kia con el medio ambiente, que va más allá de solo producir autos, sino que también de, por ejemplo, utilizar materiales renovables o reciclado en el estándar de fabricación de sus vehículos, también de establecer alianzas globales, como por ejemplo de Ocean Cleanup, para contribuir a mejorar y a disminuir la cantidad de residuos y aportar ante el cambio climático, lo que refleja una visión integral que tiene la marca Kia sobre lo que es sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Desde el punto de vista de la dificultad que ha tenido para nosotros traer estos vehículos a Chile, sin duda que la ley hizo que tuviésemos que acelerar los planes que tenía la fábrica propiamente tal para arribar con estos autos acá a Chile. Originalmente está planificada, no sé, para el 2024, que ya era demasiado encima y que a lo que ya a lo que, porque se nos venía esta ley encima, y que nosotros teníamos súper claro acá que no bastaba con tener los productos necesarios o de cero emisiones, sino que también tenía que tener una red comercial y de postventa que sea capaz de enfrentar los nuevos desafíos que tenía la electromovilidad. Hasta ahora hemos podido tener un ritmo constante de lanzamientos, incorporando todos los modelos eléctricos que tenemos disponibles a nuestro alcance. Y también queremos aprovechar otras tecnologías, como mencionaba Ignacio, que son súper fuertes para esta primera etapa del recambio y de la electrificación. Incluso tenemos considerado ya para fines de este año el lanzamiento de modelos híbridos que también nos van a permitir seguir diversificando nuestra oferta. Muchísimas gracias, Rodrigo. Justo a tiempo, ahí estamos un poquito, pero vamos bien. Ignacio, Bengochea estar para ti. Yo creo que tu caso es también bastante particular porque ustedes representan a varias marcas, ¿no? Entonces quisiéramos también ver ¿cómo ven ese nivel de avance en electromovilidad y en vehículos eficientes dentro de esa oferta de portafolio amplio que ustedes tienen? ¿Y cómo equilibran justamente ese portafolio para poder cumplir con la ley sin dejar a otros productos afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los factores que ustedes han visto para poder manejar eso y poder cumplir con este primer año de ley de eficiencia energética? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero básicamente nuestra relación con cada uno de los fabricantes es una relación individual y yo creo que lo que se hizo muy bien fue trabajar con cada uno la necesidad de cada marca en forma independiente, tener la capacidad de cumplir su propia normativa, de su propia norma de eficiencia. Y eso también nos llevó un poco, como hablaba Rodrigo e Ignacio, también de cuál fue el desafío, fue persuadir, porque muchos de estos modelos están destinados probablemente a Europa o a Estados Unidos, donde tienen otro tipo de combustible, otras normativas, y efectivamente era cómo persuadir a los fabricantes que era necesario en un mercado pequeño como es el chileno, de disponibilizar este tipo de tecnología donde requiere cierto inversión en desarrollo para poder traer esas tecnologías a Chile. En algunos pudimos hacerlo antes, lo hicimos con bastante anticipación, con la intención de que creíamos que los modelos y versiones híbridos enchufables, eléctricas, en menor medida los híbridos, necesitaban un conocimiento por parte del público, un conocimiento de la tecnología, todos los paradigmas que hay en torno a la electromovilidad, de los puntos de carga, que necesitaba un proceso de educación y efectivamente en algunos lo logramos con éxito, de ponerlos en el mercado en forma anticipada y en otros muy justo
sobre el inicio de la ley. Y nos pusimos como desafío que cada marca, todas las marcas que representamos, tenían que tener al menos un modelo o híbrido enchufable o eléctrico que le permitiera compensar sus emisiones o sus consumos en los autos a combustión. Y exitosamente lo logramos. Además de eso, también lo que hicimos fue se incorporó dentro de nuestro portafolio, probablemente la marca número 1 a nivel global en electromovilidad, que es BYD. BYD también ha contribuido no solamente en el tema de aportar al portfolio, sino que también en su plataforma de comunicación, a la educación, a la formación, a ese trabajo. Entonces, yo creo que fue eso, la priorización de tecnologías eficientes, si bien obviamente priorizando autos 100% eléctricos o híbridos enchufables, también incorporando otras tecnologías, otro tipo de electrificación, autorrecargable, como mencionaba Ignacio, en versiones híbridas y en versiones mini hybrid, que si bien no compensan, no multiplican por 3 en la ley de eficiencia energética, pero sí ayudan a elevar el estándar y el nivel de consumo. Súper, gracias, Ignacio. Y siguiendo contigo, creo que la siguiente pregunta también es para todos los panelistas, pero vamos a ir de nuevo con franjas de 3 minutos para cada uno de ustedes. Del punto de vista del consumidor, porque una cosa es los esfuerzos que ustedes hacen para traer esos vehículos al mercado, pero por otro lado también tienen que hacer un esfuerzo para poder convencer también a los consumidores de comprar estos productos que en muchos casos requieren también un cierto nivel de aprendizaje. Entonces quisiera escuchar de su parte el trabajo que ustedes han hecho como importadores, como marcas, para comunicar estos nuevos atributos de los beneficios que tienen estos nuevos vehículos y cómo han percibido también de parte de los consumidores este cambio quizás en la demanda o en la valoración de la eficiencia energética o de los vehículos eléctricos dentro del portafolio que ustedes llevan. Bueno, lo primero es la oferta, la ampliación de la oferta que tuvimos dentro de lo que me comentaba recién, que todas las marcas puedan ofrecer un modelo eléctrico, lo que nos permite es que en cada contacto que tiene un cliente con Astara va a tener una opción eléctrica o una opción híbrido enchufable o una opción híbrida para ofrecer o para tener como alternativa. Por lo tanto, eso es lo primero, es acercar cada punto en donde tenemos un contacto, o sea, a través de la web, está destacado este nivel de tecnología. Eso yo creo que es lo primero y siempre ofrecer una alternativa. Después, obviamente, está la restricción del presupuesto o de lo que efectivamente el cliente quiera, pero está presente en cada uno de los puntos de venta. Lo segundo que yo creo que es muy importante son las alianzas de estrategia, que es lo que hemos ido trabajando. En el caso de Astara tenemos una alianza muy fuerte con Voltex, si bien es una alianza prioritaria, no es exclusiva, también tenemos relación con Enel y con otras entidades, lo que nos permite también masificar la información, sobre todo desde el punto de vista del uso, de la recarga, que es probablemente uno de las dudas, de las inquietudes que tienen hoy día los usuarios de automóviles en cuanto a esta nueva tecnología. ¿Cómo cargo? ¿Dónde cargo? ¿Cuánto me demoro? ¿Dónde tengo acceso a eso? Y eso se ha ido trabajando, masificando a través de nuestros aliados estratégicos, Voltex, creciendo en la cantidad de electrolineras y comunicándolo en forma conjunta. La otra estrategia también es una estrategia que tenemos de comunicación que viene también con esta estrategia de ESG, de cómo a través de nuestra plataforma, de nuestra estrategia de comunicación, en forma permanente estamos entregando información útil del uso de los autos eléctricos y enchufables, en su mantención, en sus requerimientos, en sus restricciones, y en forma permanente estar presente en los medios con esta información. Y yo diría un cuarto punto también, que es clave, es capacitar a nuestra fuerza de venta. Nosotros estamos en una industria donde nuestra fuerza de venta está acostumbrada a vender autos a combustión con cierto tipo de atributos, con una cierta presentación de los productos, y obviamente el approach que hay que hacer con un auto de estas características es totalmente distinto
contando los beneficios. Hay beneficios muy importantes en términos de ahorro de consumo. El kilómetro recorrido en un auto eléctrico, un auto híbrido enchufable, es sustantivamente más económico, además de otros beneficios que, si bien no son todos los que quisiéramos, los beneficios que tienen, por ejemplo, hoy día en un descuento en el permiso de circulación, y efectivamente lo que ahorra el cliente en el periodo total del uso del auto. Porque si bien la inversión inicial de un auto de esta característica es un poco más alta, después en el uso regular también hay una disminución de los gastos, que es en el flujo de caja principalmente donde se ve beneficiado. Muchas gracias, Ignacio. Súper interesante también ese aspecto de trabajo con su fuerza de ventas. Entonces, replicando también la misma pregunta para ti, Rodrigo, que no hables un poco del trabajo que han hecho para poder comunicar estos beneficios no solo a los consumidores, pero también cómo trabajan también a la interna para poder hacerse cargo también de este nuevo empuje y nuevo enfoque que tienen a través de los productos o los nuevos productos que están trayendo al mercado. Bueno, es súper importante y súper bueno escuchar las palabras de Ignacio, porque nos confirma que el tema de la electromovilidad y cómo está avanzando a pasos agigantados acá en Chile no es un tema de cada marca, sino que es algo que involucra al mercado completo. Podemos identificar en las mismas palabras que les voy a dar yo ahora, podemos identificar que los pilares en general son los mismos. Y que eso, y que además se viene ratificado desde el exterior con la visión que tiene cada una de las marcas. Para nosotros, bueno, tal como mencionaba Ignacio antes, el tema de la capacitación de nuestra fuerza de venta ha sido vital, no solo de los lanzamientos y cosas que van mucho más allá del producto en sí, y que tienen que ver más con esta nueva forma de movilización. Desde ese punto de vista, nuestra estrategia de comunicación se basa, por un lado, en comunicar también cuáles son los beneficios que tienen los autos eléctricos a través de campañas que muestran la autonomía, la duración de las baterías, cuáles son las formas de carga. Acá es súper también importante, como mencionaba también Ignacio, la comunicación y lo que podemos hacer en conjunto con los partners de carga. Nosotros también trabajamos de la mano tanto con Voltex como con Enelex y hemos generado bastante contenido que acerque al cliente esta nueva forma y estos nuevos paradigmas en el uso de los vehículos. Y el segundo pilar de esta forma de comunicación tiene que ver con la educación que le damos a nuestros clientes y al público en general, ya que es necesario dejar en claro, por ejemplo, si se puede llegar desde un punto A a un punto B con una sola carga, derribar mitos que son súper relevantes, como si se puede cargar bajo la lluvia, como sería en un día como hoy. Entonces son varios temas ahí que es necesaria la industria completa se una para poder derribar este tipo de mitos, y una tarea del mercado completo, como les decía, que el cliente se mantenga informado, que tenga una comunicación fluida con un equipo capacitado desde nuestro lado, y que todo esto ayude a mejorar la experiencia que tenga el cliente con su auto eléctrico. Por otro lado, ¿cómo hemos percibido a los clientes? Bueno, esto se refleja directamente en los números del crecimiento de los vehículos eco-friendly dentro de nuestro mercado. Y claro, para las marcas la electromovilidad es un pilar importantísimo, y que se nota también que las marcas tienen ganas de educar sobre los beneficios que para el cliente tema. ¿Cuál es el siguiente paso? A mi punto de vista, es que tenemos que mejorar la red de carga. Para que la tecnología tenga una mayor penetración, se necesita avanzar en temas como la interoperabilidad y nuevamente repetir en hacer mucho más simple la experiencia que tengan los usuarios con sus autos eléctricos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y finalmente, Ignacio Funes de Toyota. Toyota ha tenido siempre un buen empuje comunicacional. Es la marca en estos primeros meses del año más vendida también del país. Entonces, escuchar también de tu parte el esfuerzo que han hecho para poder comunicar los beneficios de sus vehículos a consumidores y también el trabajo que hacen con su fuerza de ventas
para poder lograr comunicar bien estos beneficios y también los desafíos que tienen para poder vender estos vehículos a los consumidores chilenos. Sí, en realidad no hay mucho secreto de cómo hacerlo. Yo diría que es súper clave y coincido tanto con Rodrigo como con Ignacio que educación, capacitación hasta el cansancio es muy importante para poder ir avanzando hacia vehículos más eficientes. Y lo otro también muy importante para no como hacerse trampa en el solitario es entender muy bien la demanda. Porque de alguna forma uno sí puede tener alguna acción en ir forzándolo a través de la oferta, pero no nos podemos olvidar de la demanda y entender al cliente qué es lo que necesita, porque finalmente el cliente con un auto, una camioneta, lo que está resolviendo es un problema de movilidad para algo, ¿ok? Los vehículos es para mover gente, para mover bienes, para ejecutar servicios, por lo tanto, hay que entender muy bien la demanda y de alguna manera adecuarse, buscar la mayor adaptabilidad a esa demanda, eh, también incorporando temas de sostenibilidad y por eso que en Toyota creemos firmemente que la multivía es muy relevante, sobre todo en estos primeros años, en donde tenemos que hacer esfuerzos complementarios para acelerar la reducción del CO2. Entonces, todo lo que tiene que ver con educación, capacitación, repetirlo hasta el infinito, es muy relevante a la fuerza de venta, a los clientes, a, 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 a partners, trabajar, porque sabemos que no podemos hacerlo solo, trabajar con la autoridad, trabajar con las otras empresas privadas es vital para ir avanzando sin perder de perspectiva la demanda real eh, para poder ir atacándola de una manera correcta, sobre todo en los próximos años. Ignacio, ¿y cómo ves tú también cómo incorporan esta visión global y cómo se adapta también al contexto local? Hablando del caso de Chile en particular, ¿cómo ven ustedes esos desafíos también de adaptar como la visión Toyota a nivel global a este contexto? ¿Y qué es lo que se viene un poco también de nuevo a futuro con esa visión? Esa pregunta es súper relevante y muy buena, porque a veces podemos confundirnos en que nosotros, al ser un país importador, podemos hacer de alguna forma como el cherry picking, ¿no? Elegir lo que queremos traer e incorporarlo. Eso no es así en la realidad, eh, porque nosotros como mercado competimos con otros mercados y otros mercados también en la captación de productos y otros mercados también están avanzando en temas de regulación. Por lo tanto, tenemos que tener una ley, no digo que no lo sea hoy día, pero tenemos que tener leyes y regulaciones que estén muy en armonía con lo que está ocurriendo en los mercados manufactureros para competir de buena manera de forma inteligente por esos productos que van a hacer que se acelere la carboneutralidad en Chile. Entonces, hay que estar muy dentro del ámbito global en términos de regulaciones, de leyes, estar muy en armonía en los estándares, en los plazos, tener un sentido de realidad para poder ir a avanzar y competir de muy buena manera con los otros mercados. Yo creo que este año la ley de eficiencia energética nos ha dejado, es una ley que apunta a algo que compartimos y es muy bueno hacer esta evaluación de este año porque sin duda que no nos podemos quedar con la ley como está, sino que tenemos que incorporar aprendizajes para que esta ley se vaya mejorando cada vez en pos de acelerar el recambio del parque automotriz de mejor manera. Súper, muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Y vamos a finalizar ahora con una última ronda de preguntas, una pregunta corta con, la verdad, 1 minuto por cada panelista para que den su última visión. Pero la idea es acabar aquí con una frase, con un one-liner, como se dice en inglés, donde quiero que ustedes también hablen sobre la visión futura y lo que se viene. La exigencia de la normativa va a venirse cada vez más exigente. También tenemos una meta de vender solo vehículos eléctricos al 2035. Entonces, de escuchar de ustedes cómo ven justamente el rol
de la electromovilidad y otras tecnologías limpias en esta estrategia de mediano y largo plazo para Chile? ¿Cómo va a ir cambiando ese portafolio en los próximos años para ustedes para poder cumplir con estas exigencias y cómo van a trabajar también de su lado para poder cumplirlo? Yo sé que es un poco difícil la pregunta para resumir en una frase, pero un poco tenemos un minuto para elaborar también dentro de esto sobre su visión futura y en particular el rol que juegan los vehículos eléctricos dentro de esa visión futura. Y para comenzar, quisiera partir con Ignacio Mengochea de Astara para que inicies el final del panel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que los autos eléctricos y enchufables principalmente son fundamentales para hacer el cumplimiento de esta normativa. Yo creo que aquí, como tú pides ahí en una frase, yo creo que la colaboración público-privada es fundamental para poder hacer este desarrollo, de generar buenas políticas públicas de forma de incentivar a los usuarios a atreverse a estas nuevas tecnologías y poder desarrollar y poder purificar, por decir de alguna manera, el parque. Creo que la iniciativa, la colaboración entre el Estado y la empresa privada de generar los incentivos y trabajar en conjunto a, a, a limpiar el parque o tener tecnologías más ecoamigables, no es un trabajo de un área en particular, de los fabricantes o de los importadores, sino que es un conjunto entre el Estado y la empresa privada y, por supuesto, los fabricantes que van más adelante que nosotros, de todas maneras, van más evolucionados. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio Funes, de tu lado, de parte de Toyota, de nuevo, como esta visión, este one-liner un poco sobre los desafíos, lo que se viene y el rol que juegan también los vehículos eléctricos puros dentro del portafolio de Toyota Futuro. Gracias, Sebastián. Sí, como decía, los desafíos que se vienen son grandes, no son fáciles. Y a mí me gustaría como poner el énfasis en que lo que nosotros buscamos es neutralizar las emisiones lo más rápido posible. Y en ese aspecto es muy relevante que tanto el mundo privado y público conversen mucho y estén abiertos a flexibilizar y adaptarse, porque esto es muy dinámico. Hace 5 años no hablábamos del hidrógeno y hoy día estamos hablando del hidrógeno y quizás qué otra tecnología vamos a estar hablando en 5 años más. Por tanto, los eléctricos enchufables, híbridos enchufables o 100% eléctricos son relevantes y es una herramienta más, es un instrumento más para avanzar hacia la carbono neutralidad. Y es ahí donde tenemos que tener una visión muy complementaria de lo que hoy tenemos con lo que puede venir. Y eso nos obliga a estar constantemente discutiendo, evaluando y cómo tener esa mirada de mejorar y adaptar la regulación y la ley y los esfuerzos de la empresa privada para avanzar hacia la carbono neutralidad lo antes posible. Muchas gracias, Ignacio. Y para finalizar, Rodrigo, de tu parte, de nuevo resaltando la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido, cómo consideran las exigencias que se vienen y también el rol que juegan los vehículos eléctricos en su portafolio para poder cumplir con estas a mediano y largo plazo? Acá, tanto para Kia a nivel global como para Kia Chile, existe un compromiso muy arraigado con lo que es la movilidad sostenible. Y obviamente acá la electromovilidad y las tecnologías limpias van a ser pilares fundamentales en el desarrollo de una estrategia tanto a mediano como a largo plazo. Y esto no solo tiene que ver con las normativas que se plantean y que tal como tú dices son cada día más exigentes, sino que son parte de este nuevo desafío colectivo del que ya hablaron Ignacio Ignacio Bengoechea y Funes, y que tenemos que ir avanzando juntos con nuestros clientes, socios, autoridades, de forma de buscar un cambio que sea duradero, que no sea solamente para cumplir la exigencia, sino que sea algo que de verdad perdure y que nos beneficie a todos como sociedad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, colegas, por asistir a este panel. Vamos ahora a partir con un par de polls para las personas que están acompañándonos en este webinar para ver su opinión sobre algunos temas. No vamos a tener tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas ahora. Sin embargo,
vamos a compilar todas las preguntas que nos lleguen de parte de los attendees, la gente que está participando en nuestra reunión, y vamos a enviarles las preguntas a ustedes, vamos a tratar de responderlas nosotros también. Y después vamos a comunicar a la gente que nos ha hecho estas preguntas en una versión futura. Pero para comenzar, quisiéramos tener un poco la opinión sobre algunos temas de la gente que nos acompaña hoy día. Entonces, aquí tenemos un poll que nosotros como panelistas no podemos responder, pero ¿qué tecnología consideran que liderará la transición en Chile a futuro? ¿No? Los vehículos eléctricos puros, los híbridos enchufables, los híbridos convencionales o motores de combustión interna más eficientes. O también podríamos poner otros ahí también, ¿no? Entre ellos destacar los vehículos fuel cell u otros que pueden también cumplir con este desafío de carbono neutralidad a futuro. Y un poco para ver la visión del audience, de nuestra audiencia, sorprendentemente los vehículos enchufables tienen un poco más de peso que los vehículos eléctricos puros en la visión futura, seguidos por los vehículos híbridos convencionales y finalmente los vehículos de combustión interna más eficientes jugando en último lugar. Y vamos con una otra pregunta también para que vean nuestros panelistas también sobre lo que piensa la audiencia sobre el actor que considera más relevante también para acelerar esta adopción de vehículos eléctricos, si es el gobierno a través de la política pública e incentivos, si son las empresas importadoras y concesionarias como ustedes, que también son uno de los actores o el actor más relevante, si son los municipios, otros actores que pueden facilitar la infraestructura de carga, o si son los consumidores a través de este cambio de demanda, cambio de foco que pueden tener para poder traer y consumir, perdón, para poder comprar estos vehículos eléctricos a futuro en Chile. Y ahí está, el rol del gobierno es fundamental, como lo piensan la gran mayoría de los auditores. Sigue siendo un mercado que está liderado, empujado de gran manera por la política pública e incentivos. Es lo que estamos viendo a través de la norma de eficiencia energética vehicular en Chile, pero también sin dejar de menos la necesidad de tener infraestructura de carga para los vehículos eléctricos y los esfuerzos que hacen las empresas importadores y concesionarios para trabajar con estos otros actores de gobierno y a su vez con los consumidores que son finalmente los beneficiados por estas nuevas tecnologías vehiculares que entran al mercado. Con eso les quiero agradecer a los panelistas por su participación el día de hoy. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte del webinar y de nuevo muchas gracias por su participación y esperamos que nos puedan acompañar a futuro con otras sesiones de seguimiento para discutir estas mismas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Excelente. Y con eso doy la bienvenida a Catalina Pino, quien es analista de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía de Chile, quien va a hablar justamente sobre los resultados que hemos tenido en este primer año de implementación del estándar de eficiencia energética chileno. Cata, tienes tú la palabra. Hola Seba, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Catalina Pino, soy profesional de la Unidad de Transporte Eficiente y Estándares del Ministerio de Energía y hoy día les voy a compartir una presentación que se basa principalmente en los resultados que se arrojaron en el primer informe definitivo de cumplimiento del primer año del estándar de eficiencia energética de vehículos livianos, ¿ya? Y que voy a compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se ve bien? ¿Se ve? Perdón, todavía no lo veo. Voy. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahora sí. Ya. Ya. Entonces, como les comentaba, la implementación del estándar de eficiencia energética de vehículos livianos comenzó el año 2024 y este año se publicó el primer informe de cumplimiento definitivo, esto en el marco de la ley sobre eficiencia energética que fue publicada en 2021 y que en su artículo 7 mandata
la definición de estándares para vehículos livianos, medianos y pesados. ¿Ya? Para iniciar la presentación voy a partir con un contexto nacional, considerando que muchos de los asistentes son internacionales. Luego les voy a comentar un poco de una parte de nuestra política de eficiencia energética vehicular y posteriormente ya me voy a enfocar en los resultados generales y más específicos de la implementación del estándar de vehículos livianos, ya para finalizar con las conclusiones. Entonces, en primer lugar, Chile es un país que al 2023 se registró que tiene una población de aproximadamente 20 millones de habitantes. Nuestro consumo energético nacional al año 2023 se registró que era de 326.000 teracalorías aproximadamente y las emisiones de CO2 de 105.552 kilotoneladas de CO2 equivalentes. El transporte tiene un impacto fundamental en estos indicadores, ya que es responsable de 1/3 del consumo energético nacional y de cerca del 21% de las emisiones de CO2. Y esto es lo que le da la importancia para la implementación de políticas públicas para el ahorro energético y también en los ahorros de emisiones de CO2. En cuanto a la política de eficiencia energética vehicular, nosotros la vemos más allá de la implementación de la ley de eficiencia energética. Vemos que esto en parte inició el año 2013 con la implementación de la etiqueta de vehículos livianos. A todo esto pueden ver acá el rango de las categorías de los vehículos livianos, medianos y pesados para que se hagan una idea. Bueno, y la etiqueta consiste en este formato que pueden ver aquí a la izquierda, en donde se reporta distintos tipos de rendimiento y las emisiones de CO2 de los modelos vehiculares. En 2017 se amplió la cobertura de esta etiqueta también para vehículos medianos y ya aquí se pudo ir formando una base de datos más sólidas para entender una línea base, de cierta manera, del rendimiento energético de estas dos categorías vehiculares. Por lo tanto, en 2018 se ingresa el proyecto de ley de eficiencia energética, logrando en 2021 publicar la ley 21.305 sobre eficiencia energética, que, como le dije al principio de la presentación, en su artículo 7 mandata la implementación de los estándares. Los plazos definidos por la ley se pueden ver también acá en este cuadro. Para el caso de liviano, su publicación fue en 2022, entrando en vigencia en 2024. En medianos, la publicación fue el año pasado, en 2024, para entrar en vigencia en 2026. Y en el caso de pesado, debería publicarse ya en 2026 para entrar en vigencia en 2028. Todo eso está mandatado en la ley de eficiencia energética. Ahora enfocándonos en lo que son los vehículos livianos, como les mencioné entonces, en 2022 se publicó la resolución que define la exigencia del estándar. En 2024 entró en vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a contabilizar los vehículos que se comercializan a partir del 1 de marzo del 2024 hasta el 31 de diciembre. Esto es para el primer año nada más, que se contabilizan del 1 de marzo. Para los años posteriores es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y luego en 2025, en marzo de este año, se publicó el primer informe de cumplimiento definitivo que estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. De este informe se basa esta presentación. Se obtuvo que se regularon 187.364 vehículos, de los cuales 4.771 son considerados como vehículos cero emisiones, es decir, vehículos híbridos con recarga exterior o vehículos eléctricos. Se registró un rendimiento equivalente promedio de 16,6 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Y en cuanto al nivel de cumplimiento, se registró que la representación de las ventas de los importadores que cumplen alcanzaban un 61,2%.
Desde ahora en adelante, los análisis que voy a hacer son comparativos con el año de implementación de la ley, que fue el 2021. Entonces, en primer lugar, vemos el rendimiento equivalente, que aumentó de 15,3 de 2021 a 16,6 en 2024. Entre los años intermedios podemos ver que hubo pequeñas variaciones, pero siempre el rendimiento estuvo cercano a los 15 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Entonces aquí se puede ver que hubo un salto bastante importante una vez implementada el estándar de liviano. También quise hacer el desglose de la evolución de los rendimientos equivalentes por tecnología de propulsión. Y aquí se ven algunos datos interesantes, como por ejemplo que los vehículos cero emisiones no solamente aumentaron en su cantidad de ventas, sino sus tecnologías internas también tuvieron una mejora importante porque si comparamos con el 2021, se registran mejoras en sus rendimientos energéticos. Otro dato importante es que los híbridos sin recarga exterior también aportan un buen rendimiento energético, ya que, por ejemplo, en 2024, en promedio, se estima que el rendimiento de estos vehículos alcanza 22 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Esto considerando que el estándar de este año es de 18,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Así que, tal como mencionaron Ignacio, creo, en el panel anterior, es una tecnología que igual aporta para el cumplimiento del estándar. En cuanto a los vehículos de combustión interna, vemos que se mantiene bastante estable su nivel de rendimiento energético desde el 2021 hasta el 2024. Otro registro importante que nosotros observamos fue el aumento de la participación de los vehículos cero emisiones, ya que en 2021 estos sumaban a lo más un 0,2% del total de las ventas y en 2024 se registró que representan aproximadamente un 2,5% de las ventas. Como dijo Julio al principio de la presentación, quizás como número representativo del total de ventas suena muy poquito, pero como podemos ver en la tabla acá, los números individuales de los certificados de homologación individual emitidos son súper esperanzadores, por así decirlo, porque vemos que la suma de los vehículos eléctricos con los híbridos con recarga exterior eran muy bajitos en 2021 y ahora en 2024 se superó esta cifra por más de un 600%. Y otra cifra que nosotros valoramos bastante es la representación de ventas de importadores que cumplen el estándar. Cuando se publicó la ley de eficiencia energética, solamente había un potencial de cumplimiento que representaba solamente un 1,5% del total de las ventas, lo cual avanzó un poquito entre 2022 y 2023, rodeando el 10%. Sin embargo, en 2024 acá hubo un salto súper importante a un 61,2%. ¿Ya? O sea, acá vemos que hubo un importante compromiso y esfuerzo para poder cumplir con el estándar. Y ya cerrando modo conclusión, vemos que desde el año de la publicación de la ley, que fue el 2021, el rendimiento equivalente promedio aumentó en un 8,5%. Esto es súper importante porque igual en los años anteriores al 2021 se había mantenido bastante constante el nivel de rendimiento energético, así que este salto lo valoramos bastante. El rendimiento equivalente de los vehículos eléctricos por sí solos aumentó en un 35,8%. El rendimiento equivalente de los vehículos a combustión interna se mantuvo relativamente constante. La representación de las ventas de vehículos cero emisiones aumentó de 0,2% a un 2,45%. Las ventas de vehículos cero emisiones aumentaron en un 636%. Y la representación de las ventas de los importadores que cumplen el estándar aumentó de un 1,5% a un 61,2%. O sea, acá vemos que efectivamente hubo un compromiso por parte de los importadores y también un esfuerzo para cumplir el estándar de eficiencia energética. Eso, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cata, por esa presentación. Nos da justamente muchas esperanzas para lo que se viene a futuro y también mostrar el impacto que ha tenido esta ley en el corto plazo, ¿no? Que es algo muy, muy notorio, dado que cuando veamos un poco también después con las presentaciones que siguen y también de la herramienta de monitoreo de mercado que hemos creado, justamente en los años previos veíamos que un estancamiento más bien en el rendimiento energético del parque automotor y eso ha cambiado notablemente. Y con eso, ¿por qué se da también? Es porque también hay un contexto internacional en donde se abordan estos desafíos y para eso hemos invitado a Oscar Delgado, quien es director de programas de vehículos pesados en el Consejo Internacional de Transporte Limpio, a hablar justamente sobre algunas lecciones de esta experiencia internacional. Y Oscar, muchas gracias por acompañarnos y the floor is yours. Tú tienes toda la palabra para poder abordar la presentación. Muchas gracias, Sebastián. Eh, Solo confirmando, ¿me escuchas bien? Sí, súper. Vale, gracias. Gracias por la invitación a nuestros colegas del CMS y gracias a los presentadores anteriormente. Muy interesante. Yo voy a presentar un breve resumen de los estándares de eficiencia y o emisiones de CO2 para vehículos ligeros a nivel global. Siguiente slide, por favor. ¿Por qué es importante reducir las emisiones y el consumo de combustible de los vehículos ligeros? Entonces, en esta gráfica vemos que el sector transporte contribuye globalmente con cerca de un cuarto de las emisiones de CO2. Y dentro del sector transporte vemos que el transporte carretero contribuye más o menos con tres cuartas partes. Dentro del transporte carretero, las emisiones de vehículos ligeros representan más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de las emisiones. La otra mitad corresponde a los vehículos pesados. Entonces, es por esto que se hace necesario reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Y bueno, lo cual, aparte de ahorrarle costos al consumidor, trae otros muchos beneficios en términos de seguridad energética para los países y de salud pública para la población. Siguiente slide, por favor. ¿Por qué son importantes los estándares de eficiencia o de emisiones de CO2? Y tal vez voy a repetir algunas cosas que ya se han mencionado. Mi organización trabaja a nivel internacional dándole asistencia técnica y regulatoria a los tomadores de decisiones de política pública que están trabajando precisamente en este tipo de regulaciones. Y en nuestra experiencia hemos visto que la regulación es del lado de la oferta, en donde la entidad regulada son los fabricantes o los importadores o los comercializadores de vehículos. Son las políticas más efectivas para reducir el consumo de combustible y las emisiones. En términos de impacto, lo que vemos es que el consumo y las emisiones de los vehículos nuevos se reducen año a año y se van introduciendo tecnologías avanzadas, incluyendo tanto tecnologías de combustión interna avanzadas como vehículos eléctricos, híbridos conectables, dependiendo del camino que la entidad regulada decide tomar para el cumplimiento de estos estándares. Estas tecnologías, hay que decirlo, pueden representar un incremento en el precio inicial de los vehículos, pero terminan siendo efectivas en costo a largo plazo, ya que los ahorros de combustible o energía se pagan solos en plazos menores a 2 años, superando dicho incremento en el precio inicial. Y a día de hoy, 13 países han adoptado estándares de CO2 o de eficiencia para vehículos ligeros, entre ellos países en la región como Brasil, México, Chile y Colombia también se encuentra trabajando en este momento activamente en el desarrollo de su primer estándar de eficiencia. Siguiente slide, por favor. Este slide nos muestra cómo han venido progresando estos estándares a lo largo del tiempo. Entonces, en la gráfica de la izquierda vemos las trayectorias de emisiones promedio de CO2 en los 13 países que tienen estándares de CO2 o de eficiencia vehicular. Esto es para vehículos ligeros y está normalizado al ciclo de manejo WLTP. Estos 13 mercados representan más del 85% de las ventas globales de vehículos ligeros. Lo que vemos es que los estándares se vuelven gradualmente más exigentes con el tiempo y de resaltar, por ejemplo, el de la Unión Europea, que tiene un estándar de 0 gramos por kilómetro en 2035, lo cual requiere que todos los vehículos vendidos sean cero emisiones a esa fecha. La estrategia de movilidad eléctrica que tiene Chile también tiene ese target de
100% de vehículos eléctricos a 2035, pero todavía no ha sido establecido, digamos, en la regulación. En paralelo, enfocándonos en la gráfica de la derecha, algunos países o estados, en el caso de California y otros 9 estados de los Estados Unidos, se ha establecido otro tipo de regulación del lado de la oferta, ya no un estándar de eficiencia, sino un requisito de venta de vehículos cero emisiones. Estos requieren a las entidades reguladas vender cuotas crecientes de vehículos cero emisiones a lo largo del tiempo. Estas dos regulaciones del lado de la oferta, los estándares de eficiencia de la izquierda y los requisitos de venta de vehículos eléctricos de la derecha, están asegurando la continua descarbonización de los vehículos ligeros a lo largo del tiempo y, muy importante, mandan la señal al mercado, una señal de largo plazo al mercado que le da la certidumbre a las entidades reguladas para realizar inversiones y acomodar su oferta. Vimos hoy los importadores contándonos cómo hicieron eso. En ausencia de un estándar, ellos no se hubieran movido en esa dirección. Es muy importante decir eso. También, para el caso de las regulaciones que requieren vehículos eléctricos, estas le dan plena certidumbre de largo plazo al sector privado para realizar inversiones en la infraestructura pública de carga, ya que se tiene certeza de que existirá esta demanda a largo plazo. Entonces también lo vemos como una parte del rompecabezas para lograr la infraestructura de carga es tener una regulación del lado de la oferta que fuerce vehículos de cero emisiones. Siguiente slide, por favor. Este es mi último slide. Las regulaciones, como lo mencioné, pueden impulsar a los fabricantes a introducir nuevas tecnologías, incluir vehículos eléctricos a batería o híbridos enchufables. La gráfica muestra el porcentaje de ventas de vehículos enchufables en varios países. Vemos bastante progreso, que me estoy quedando sin aire por alguna razón. Vemos bastante progreso en los países europeos y en China, ahí en la gráfica. En 2024 las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables llegó a 19% a nivel global, 44% en China, 20% en la Unión Europea, 10% en Estados Unidos. Esperamos que Chile, estamos en 2.5%, pero a medida que se va implementando los estándares, siga una trayectoria parecida. Y para cerrar, quiero felicitar al Ministerio de Energía, al Ministerio de Transporte de Chile por sacar adelante estos estándares. Y pues queda la tarea de sacar el de pesados, que va a ser el primer estándar en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención. Espero que no sea por mala calidad del aire la que te estás quedando sin respiración, pero justamente eso es uno de los aspectos que estamos tratando de resolver a la medida de que traemos estos vehículos más limpios y eficientes al mercado. Vamos a tener un último poll para también mantener también la atención del público con la ayuda de mi amigo Claudio aquí. Y es una pregunta sobre qué consideran que debería ser la principal prioridad para los siguientes años en cuanto a electromovilidad en Chile en particular, ¿no? Si es la expansión de la infraestructura de carga, incentivos económicos para vehículos eléctricos, normativas más estrictas para vehículos contaminantes y o educación para campañas sobre electromovilidad para consumidores. Y como hemos visto también al inicio de esta presentación, uno de los temas cruciales que parece ser el foco de muchos de nuestros auditores es justamente la necesidad de tener más infraestructura de carga para abordar estos desafíos. Con eso, damos paso a la última sección de este webinar, que justamente es la introducción de una herramienta que hemos creado que facilita el monitoreo del cumplimiento de estas normativas por parte de los importadores y que también ayuda a poner el foco sobre qué es la Ley de Eficiencia Energética en Chile. Esto es una herramienta abierta, disponible para todos y todas ustedes. Al final del webinar vamos a proveer este link. Y con eso doy paso a Claudio Mena, quien es nuestro líder de área para estándares y electromovilidad y quien ha estado a cargo justamente de llevar a cabo este proyecto de nuestro lado.
Muchísimas gracias, colegas, y muchas gracias, Claudio, por tu ayuda para este webinar. Hola a todas y todos, muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Ya estamos en la fase final, así que no quiero tomar mucho tiempo porque sé que hemos visto demasiadas cosas y la idea no es seguir abrumándolos, pero también quiero invitarles a conocer esta increíble herramienta que nosotros hemos desarrollado, que es un dashboard interactivo que tiene muestra los resultados en torno al cumplimiento del impacto de la ley de eficiencia energética, como mencionaba Sebastián. Yo aquí quisiera contarles también que este documento tiene 6 hojas en las cuales ustedes van a poder ver, cada una tiene un objetivo distinto. En particular, en la que me encuentro en este momento es el contexto, que actúa como una especie de resumen ejecutivo, y aquí podrán ver básicamente un poco explicando el contexto en que se encuentra Chile, cosas que ya ha hablado Oscar, ha hablado Catalina. Por ejemplo, pueden ver cómo ha sido la evolución histórica de las emisiones de CO2 en diferentes países, y podemos destacar lo que mencionaba Oscar. Chile ha estado estancado en los últimos 10 años y la ley de eficiencia energética era clave para poder solucionar eso. No voy a detenerme más en esta hoja porque, como les decía, un poco de resumen, porque quiero centrarme en lo más relevante, que sería primero pasar a los detalles de la ley. Yo sé que Catalina y Sebastián y Julio también por parte del ministerio dieron una gran explicación, pero en caso de que ustedes lo hayan olvidado, o también les recuerdo también que va a estar la grabación en YouTube para que la puedan revisar. Si también tienen como alternativa revisar en este dashboard todo el detalle de cómo funciona, están los distintos enlaces que dan a la ley de la Biblioteca del Congreso Nacional, en el que pueden ver detalle a detalle cómo funciona la ley y cómo ha sido el timeline del proyecto para que todo esto llegue al evento que estamos hoy en día, los resultados de lo que ha sido el primer año. También quisiera mencionarles que la última hoja corresponde a un glosario y una metodología en la cual ustedes podrán ver los distintos acrónimos que hay presentes en el dashboard, que les permita interiorizarse de mejor manera con el contenido. Y por otro lado, también tenemos uh, súper público y súper transparente todo lo que es relacionado a las bases de datos que alimentan este dashboard, que hemos trabajado con los diferentes links también para que ustedes puedan construirlo o hacer sus propios análisis, a los cuales también les invitamos. Y finalmente, mencionarles también cómo ha sido todo el trabajo de datos que hemos hecho, todos los assumptions que hemos todos los supuestos, perdón, me sale un poco lo bilingüe de vez en cuando, todos los supuestos que hemos hecho para el trabajo de la data, y así también ustedes puedan llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Sin decir eso, también quisiera contarles que, bueno, un poco imagino que estén interiorizados, que el mercado vehicular chileno es muy dinámico, es uno de los más complejos del mundo, porque como Chile tiene tantos tratados de libre comercio con diferentes países, se les abre la puerta a importadores para que traigan distintas marcas del mundo. Dado eso, somos uno de los mercados que tiene mayor cantidad de modelos y de marcas. Entonces, para eso nosotros también hemos generado esta lámina que les permite a ustedes jugar y ver los distintos importadores que tenemos. Por ejemplo, quiero centrarme en el caso de Astara. Astara, la empresa que nos acompañó en la mañana hace un par de minutos en el panel, y aquí podemos ver que Astara comercializa Chery, Mitsubishi, GAC, Ram, etcétera, todos estos distintos autos, de forma de visualizar que una marca puede, perdón, un importador puede traer muchas marcas, y a la vez una marca puede ser importada por distintos importadores, valga la redundancia. Entonces aquí también yo quisiera mostrarles el ejemplo de aquello. Tenemos marcas como Mazda, que es importada tanto por Derco como la importadora Alameda. Tenemos el caso de Subaru, también importada por Derco y por Inchcape. Así que allí la idea un poco tener disponible esta herramienta para que ustedes puedan visualizar distintos importadores y cómo han logrado la estrategia llevarla a cabo. Ahora también quisiera adelantarme a la segunda hoja, que corresponde al cumplimiento de la ley. Y esta hoja es clave porque aquí nosotros podemos visualizar por cada importador de los 29 que comercializaron vehículos en Chile su desempeño, de lo que fue el rendimiento en el 2024, el primer año de la ley de la eficiencia energética. Aquí podrán ver en este gráfico de la derecha el porcentaje de ventas según el tipo de propulsión para cada uno de los importadores, que podrán ver en el eje, en el eje vertical, el eje Y.
en el eje de la horizontal, el X podrán ver el porcentaje de ventas. Entonces, por ejemplo, yo quiero centrarme en los importadores, que finalmente son 13 empresas de las 29 total que les mencionaba, y aquí podrán ver los tres panelistas que nosotros tuvimos al comienzo, los tres cumplidores, Astara, Indumotora y Toyota. Por ejemplo, aquí pueden ver también las diferencias entre ellas, que también es súper relevante porque tenemos el caso de Toyota. Toyota es una empresa que el 64% de sus ventas fueron de combustión interna y el 36% fueron de autos híbridos, no enchufables. En cambio, tenemos el caso de Indumotora, que la tenemos acá en medio. eh, Se me mueve un poco la pantalla. Ahí el caso de Indumotora, que mayoritariamente se centró en ventas de combustión interna, pero también tenemos ventas de batería, de autos eléctricos a batería, que ahí podemos ver un 3%. Y si esto también lo comparamos con el otro, el último importador que tuvimos, que es Astara Chile, ellos, a diferencia de Indumotora, también tuvieron vehículos enchufables, híbridos enchufables, que son, que representaron cerca del 2% de las ventas. Entonces también, por ejemplo, si yo quisiera centrarme en lo que es el importador Indumotora, que también, como les mencionaba, es uno que tuvimos en la mañana como invitado, eh, nosotros podremos ver las distintas marcas que ellos comercializan y podemos ver que tienen Dongfeng, Kia y Nami. Digamos que si omitimos Nami y nos centramos en estos dos, que son los mayoritariamente que concentran las ventas, podremos ver en este histograma la distribución del rendimiento de las ventas y podremos ver que los autos a combustión, perdón, podremos ver que los autos a combustión interna están en el espectro de rendimiento de menor eficiencia, a diferencia de los eléctricos a batería, los full eléctricos, que están muy por la derecha. Y de hecho también quiero hacer el ejercicio de que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la empresa Indumotora no comercializa Dongfeng, que son los mayoritariamente eléctricos, y solo se queda con Kia? Podremos ver que ellos no hubiesen cumplido porque solo con los modelos Kia hubieran logrado un estándar de 16,7 kilómetros equivalente, lo que es solamente un 85% del target. Por lo tanto, eh, ahí está la importancia de esto de que hablábamos antes los importadores, de diversificar el abanico y la oferta de vehículos que trabajamos. Y también quisiera destacar por último el importador Toyota, que también es muy relevante de su caso de estudio y que agradecidos también que lo tuvimos como panelista. Quiero mostrarles el histograma, a diferencia de Toyota, claro, les mencionaba que se centraba tanto en vehículos híbridos y que su rendimiento no es tan elevado como, por ejemplo, quizás a la batería. Eh, entonces ahí es relevante ver aquello. Y finalmente, quiero antes de cerrar esta hoja mostrarle que para cada importador nosotros tenemos cuál fue el estándar que ellos obtuvieron, que pueden ver en el punto naranjo, y cuál es el estándar que se les exigió durante el 2024, que ven en el punto verde, y van a poder ver para cada uno de ellos qué tan lejos o cerca estuvieron de cumplirlo, y a medida que voy bajando podrán ver que para estos distintos importadores el rendimiento ponderado que lograron fue cada vez más alto. Y destacar todas estas marcas que cumplieron. Y finalmente tenemos un último gráfico en el que nosotros podemos visualizar, en este momento no se despliega, pero les comento yo, no es un problema, de cuál es el porcentaje de las ventas que están sobre o bajo el estándar de cumplimiento. Y perdón, me ha faltado una última hoja que corresponde al impacto de la ley, pero sé que no quiero entrar mucho en detalle porque ya Catalina hizo una clase magistral de todo lo que es aquello, entonces más que nada también si quieren revisar un poco de lo que fue su discurso, pueden verlo acá, pero tenemos un aumento en el rendimiento equivalente de combustible, la disminución de las emisiones en el gráfico de la derecha, y podemos ver también cómo los diversos tipos de propulsión han sido incrementados en los modelos que se homologan año a año. Así que este es el dashboard. Yo quisiera volver a nuestra presentación y contarles que este es aquí tienen el acceso al código QR. Por favor, siéntanse libres de escanearlo, de jugar con ello, también de enviarnos todo el feedback que ustedes crean necesario para poder seguir potenciando esta herramienta y que sea útil para todas y todos que estamos trabajando para que tengamos
un mundo mucho más limpio. También les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, CMS Sostenible en Instagram, tenemos nuestro LinkedIn también, y si quieren contactarnos por cualquier duda, por cualquier tema relacionado al dashboard o al webinar, por favor me pueden escribir a mi mail claudio@cmssostenible.org. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esa presentación de la herramienta en la que hemos estado trabajando durante los últimos meses. Muchas gracias a todos los auditores que se han quedado con nosotros para escuchar sobre esta experiencia tan notoria que ha tenido Chile en la implementación del estándar de eficiencia energética vehicular durante su primer año. Y de nuevo, cerrando esta instancia, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, comuníquense con nosotros y nuestro equipo si tienen cualquier duda sobre lo que acabamos de presentar. Y a su vez, nosotros vamos a estar acompañando, dando seguimiento a este webinar con la grabación del mismo, las presentaciones y un link al dashboard que acabamos de presentar, al igual que convocatorias para futuras sesiones donde vamos a abordar temas similares y relevantes tanto para Chile como para América Latina, como para muchos otros países que están en esta senda de descarbonizar su transporte. De nuevo, muchísimas gracias y con eso doy final a este webinar. Gracias por la asistencia. Muchas gracias, colegas. Hasta luego.